Este barco se parece mucho al del viejo Damián. Damián fue un pescador que todos los días salía a alta mar a pescar peces. Ocurrió que uno de esos días en que Damián regresaba a la costa, se encontró aquí, en esta misma roca, nada más y nada menos que una sirena. El viejo Damián tuvo una gran idea. Si cojo a esta sirena y me la llevo a un circo, puedo ganar mucho dinero. En cambio, cuando vio la cara triste de la sirena, le dio tanta pena. Y es que la marea había bajado tanto que la sirena se había quedado atrapada en la roca. Así pues, Damián la cogió en brazos y la dejó en el mar. La sirena, agradecida, pensó: le voy a conceder un deseo a este pobre viejo. ¿Y sabéis qué pensó? Damián pensó que podía pedir una gran casa. Pero no, con la pequeña casa que tenía suficiente. Pensó que podía pedir un enorme coche. Pero no, a él lo que le gustaba era navegar y no conducir coche. Así pues, dijo: quiero que esta playa sea aún más grande para que pueda venir más gente. Y por eso tenemos esta playa aquí, que termina allá lejos y comienza acá cerca, para que todos vosotros podáis refrescaros en verano. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Había una vez un murciélago que se llamaba Aurelio y estaba allí colgado en su árbol cuando el sol pegaba y pegaba bien fuerte. Y a Aurelio le caían los sudores y en esto que vio una piscina y sin pensárselo dos veces hizo el salto del murciélago ¡brum! Y se coló en la piscina. Pero una vez dentro se acordó que no sabía nadar. Y allí se estaba ahogando cuando en esto que llegó una araña y lo vio. Y no penséis que le entraron ganas de ayudarle, sino que echó la tela de la araña, lo cubrió y pensé: ¡qué rico manjar! Y allí estaba Aurelio pidiendo auxilio y socorro cuando llegó el duendecillo del bosque, que en un torbellino lo liberó. Pero Aurelio salió revoloteando alocadamente y se coló por la ventana de una cocina, justo en el preciso momento en que el niño abría el congelador para coger un helado y él coló dentro del congelador y el niño, sin darse cuenta, pues, lo dejó allí encerrado. Y allí estaba Aurelio. Estaba a punto de quedar congelado cuando la madre del niño abrió de nuevo el congelador y al ver aquella cosa tan negra allí dentro, ¡ah!, pegó un grito y echó a correr. Pero aquel grito llegó ahí oídos de nuevo al duendecillo, que entró en la cocina, cogió a Aurelio, lo dejó de nuevo en el árbol y le advirtió: cuando vayas a nadar, aprende primero a nadar, y cuando quieras un helado, va y te lo compras a la heladería. Y con el niño colorado, este cuento. Había una vez una voz sensible y delicada, pero tenía un problema, y es que si el día amanecía gris y nublado, ella estaba triste y alicaída. En cambio, si el día era soleado y primaveral, ella estaba, ¡ay!, locuaz y hablaba como una loca. Pero tenía un problema, y es que por las noches, hiciera el tiempo que hiciera, enmudecía. Y estaba muy preocupada porque pensaba que eso le podía ocurrir también de día. Así que por las mañanas, cuando se levantaba, se miraba en el espejo y empezaba a hacer ejercicios. Una noche tuvo una pesadilla. Y en la pesadilla se cumplió su deseo. Y habló en sueños. Pero se revolvió mucho en las sábanas y sudó mucho. Y se despertó asustada y temblando. Y entonces llegó a la conclusión de que cuando uno duerme es mejor enmudecer. Y con este se acaba. Pues 5, 4, 3... Aquella mañana, esa niña se levantó con dolor de garganta
y con mal cuerpo. Su padre cogió y le puso el termómetro y vio que tenía fiebre. Le preparó un vaso de leche con miel y luego se marchó a llamar al médico. Ella estaba allí tumbada cuando de repente la cama comenzó a elevarse y a elevarse, y comenzó a salir por la ventana. Y fue volando y volando. Pronto dejó el pueblo, el mar también, y llegó a un bosque, y allí aterrizó. Enseguida los animales se acercaron a la cama y empezaron a saltar por lo alto. La niña quiso levantarse para jugar, pero no pudo. Entonces llegaron unas abejas con un trozo de panal de miel y se lo dieron. Y luego llegó un conejito con unas hierbas que al masticarlas tenían buen sabor. Y ella masticó el panal de miel y las hierbas. Y enseguida sintió una mejoría y se levantó de la cama y estuvo jugando con los animales hasta que se hizo de noche. Se despidió de ellos, se subió de nuevo a la cama y la cama de nuevo se elevó y fue volando hasta que aterrizó en su propia habitación. Y nada más aterrizar, descubrió que aún estaba el sol en la ventana. Y en esto que llegó el médico y después de analizarla, se enfadó un poco, porque decía, pero bueno, si esta niña no tiene nada, ni tiene fiebre, ni tos, ni placas en la garganta, ¿para qué me habéis hecho perder el tiempo? Y la niña no contó el secreto de cómo se había curado. Lo que sí es que a partir de aquel día, cada vez que quería jugar con sus amigos, se subía en la cama, cerraba los ojos y allí que se iba. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cinco, cuatro, tres. Aquel día, los lobos de la llanura se levantaron con un hambre tremenda. «Vamos a comer algo enorme», dijo el jefe de la manada. Y todos los lobos fueron en busca de elefantes. Pero como aquello no eran tierras de elefantes, no encontraron ninguno. Bueno, pues tenemos que conformarnos con algo más pequeño. Y observaron que muy cerca de allí había una manada de caballos salvajes. Así pues, todos los lobos fueron corriendo detrás de los caballos salvajes, que estos, en cuanto vieron a los lobos y sobre todo vieron los dientes que tienen los lobos, decidieron salir corriendo y huyeron a las montañas. Pero allí los lobos los encontraron. Salieron corriendo a las oscuras cuevas, pero allí los lobos los encontraron. Y finalmente los caballos salvajes se dieron cuenta que solo tenían un lugar en el cual los lobos no llegarían: el mar. Así pues, fueron corriendo hasta la costa, llegaron a un acantilado muy parecido a este y de un salto se lanzaron al mar. Y cuentan que todavía hoy en día hay algunos de esos caballos que se esconden en el mar por miedo a los lobos y que han cambiado sus patas por aletas para poder nadar. Esos son los caballos de mar. Y colorín colorado, este húmedo cuento se ha terminado. Muy bien. Cuatro, tres. ¿Sabíais que en estos mares hay sirenas? Sí, pero no os alegréis tantos, porque todas las sirenas no son buenas. Sino preguntárselo a Ulises, el rey de Ítaca. ¿Cómo? ¿Que no sabéis cómo conoció a las sirenas? Os lo voy a contar. Resulta que Ulises regresaba de Troya, de la gran batalla, e iba en dirección a su reino, Ítaca, cuando se encontró en medio del mar a unas sirenas. Ulises, que sabía mucho sobre sirenas, les dijo a sus marineros que cogiesen cera, hiciesen unos taponcillos y se lo colocasen en las orejas, para no oír el canto de sirenas. ¿Cómo? ¿Que no sabéis qué es un canto de sirena? Pues es un canto mediante el cual la sirena te atrae hasta el fondo del mar y una vez allí, deja que te ahogues. Ulises les dijo eso a sus marineros y todos cogieron cera y se taparon los oídos, todos menos él, que mandó que lo atasen en el mástil del barco, de forma que avisase cuando las sirenas estaban bastante lejos. Así pues, el barco pasó cerca de las sirenas, estas lanzaron su canto que hablaban sobre el gran Ulises, sobre su batalla en Troya. Y Ulises, que lo escuchó todo, pidió que le soltasen de aquellas cuerdas que se quería lanzar al mar.
pero nadie lo oía, porque todos tenían tapones en las orejas. Así pues, el barco pasó de largo y salvaron sus vidas. Así pues, si algún día andáis por estos mares y veis una sirena, antes de salir corriendo hacia ella, intentar averiguar si es de las buenas o de las otras, de las que hacen cantos de sirenas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La princesa Rosa vivía en un castillo que estaba en lo alto de un acantilado. Y ella, todos los días, se sentaba en el borde de la muralla y desde allí contemplaba la línea del horizonte. Que le parecía lo más hermoso, pero todos los días le asaltaba una duda. ¿Qué habría detrás de esa línea? Aquella duda se convirtió en una obsesión, porque ella pensaba que su futuro estaba detrás de aquella línea. Y la princesa Rosa comenzó a perder la alegría. Ya no reía, ni cantaba, ni bailaba, ni jugaba, ni siquiera charlaba, ni con los amigos, ni con su familia. Un día bajó a la playa y allí estaba tirando conchas al mar. Tiraba conchas al mar cuando de repente vio allí, en el mar, aparecer de repente una barca. Ella pensó que aquello era una señal y nadó hasta ella. Cuando llegó, la barca no tenía remos. Se subió a ella y sin remos, la barca comenzó a navegar en dirección a la línea del horizonte. Y a la princesa Rosa le gustó mucho aquello, porque pensó que por fin iba a conseguir su meta. Y navegaron durante días, semanas, meses. Estuvieron navegando, pero la línea del horizonte siempre estaba igual de lejos. Dieron la vuelta al mundo, hasta que un día la línea se paró en un acantilado. Y cuando la barca llegó a la orilla, la princesa Rosa la reconoció, porque en lo alto del acantilado estaba su castillo. Allí sonrió y subió las escaleras y miró cómo la barca se perdía allí, detrás de la línea del horizonte. Y cuando llegó al castillo, saludó a todos con alegría, los besó y le volvió la risa, alegría, las canciones. Y sobre todo, allí ella vio y disfrutó de su propio horizonte. Colorín colorado, el barco, la línea, sigue su camino. Había una vez un pez pequeñito que iba nadando y le entró mucha hambre, y allí que vio a un pulpo y abrió su boca y se zampó al pulpo. Pero seguía teniendo hambre, así que siguió nadando, y de esto que se encontró con un tiburón, y el pez pequeñito abrió su boca y se lo tragó. Pero tenía todavía hambre, así que siguió nadando, y en esto que venía una ballena y el pez pequeñito se tragó al cetáceo entero y siguió navegando y nadando por allí, por el mar, y sacó la cabeza del agua y vio venir a un transatlántico con pasajeros. Y allí el pez pequeñito que abrió su boca y se tragó el transatlántico con pasajeros y capitán incluido. Y siguió nadando hasta que llegó a un puerto. Y cuando llegó al puerto, el pez pequeñito abrió su boca y se tragó el puerto con casas, barcas y todo. Y siguió hasta que llegó a una cordillera. Y allí en la cordillera, que estaba lleno de montañas, de árboles, de cabras, vacas, ovejas, pues el pez pequeñito abrió su boca y se lo tragó todo: montañas, árboles, vacas, cabras, ovejas. Y siguió hasta que llegó al Polo Norte. Y allí también se tragó a los osos polares, a las focas, a las morsas, al hielo, todo. Y por la noche, para cenar, cogió y se comió el globo terráqueo.